Buenas noches, buenos días o buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Cristian Alexander Hernández Sandoval y en este momento voy a realizarle los videos, 6 videos sobre la demostración 4. Y pues vamos a empezar en lo que es la flexión y aducción con la rotación externa. Tenemos que tener en cuenta que vamos a incluir ciertas articulaciones, 7 movimientos y de entre esas 7 articulaciones van a incluir músculos tanto como principales y como secundarios. Como primer punto y como primera articulación vamos a hablar sobre lo que es la escápula. El movimiento va a ser la elevación anterior, ¿verdad? La elevación anterior, y también los músculos que están ahí pues interviniendo va a ser el serrato anterior y el superior, igualmente que el trapecio. La segunda articulación sería el hombro, que sería la flexión, la abducción y la rotación externa del hombro. Esos serían los movimientos y los músculos que están adecuados sería el pectoral mayor. Uno de ellos también sería el deltoides anterior, e igualmente que el bíceps. Para el tercero sería el codo, que el movimiento va a ser extendiéndolo en posición mantenida, extendiendo en posición mantenida, y de estos sería músculos que van a intervenir sería el tríceps y el anconio. El antebrazo, vamos a tener la supinación del antebrazo, que sería el movimiento, y vamos a requerir del brachioradial y el supinador, ¿verdad? El tema de la muñeca, vamos a tener la flexión hacia el lado radial, ¿verdad? Entonces, los músculos sería el flexor radial del carpo. Sería después la sexta articulación, que sería los dedos. Vamos a flexionar igualmente con la desviación radial, y de los músculos que sería el flexor de los dedos, tanto como profundo y como superficial, igual que los interóseos. Y como último sería el pulgar, los pulgares, que vamos a realizar la flexión, la abducción y oposición. Y en estos vamos a tener el flexor del pulgar, tanto como corto y largo, y también como el abductor del pulgar y oponente del mismo. Y seguimos con la flexión, aducción, rotación externa con flexión del codo. Flexión del codo, igualmente vamos a tener 7 articulaciones, 7 movimientos, y entre ellos de esos 7 articulaciones vamos a tener los músculos que van a intervenir en los movimientos que la articulación nosotros realizamos. Igualmente sería para la flexión y aducción con rotación externa de flexión del codo, sería la escápula, que vamos a hacer la elevación anterior, ¿verdad? Y vamos a tener como músculo que va a intervenir el serrato anterior, tanto como superior y el trapecio. El hombro, vamos a tener como la flexión y aducción con rotación externa. Vamos a tener el pectoral mayor, el deltoides anterior. El codo, vamos a tener el codo, el movimiento será flexionado, y vamos a tener en cuenta que los músculos que va a intervenir ahí sería el bíceps y el braquial. El antebrazo, lo vamos a tener en supinación, y el brachioradial y el supinador serían los músculos que intervienen en este movimiento. El tema de la muñeca, vamos a hacer el movimiento que sería la flexión hacia el lado cubital, e igualmente los movimientos sería el flexor radial del carpo. Para terminar sería el penúltimo sería de dedos, que los movimientos va a ser la flexión y la desviación cubital, y el flexor de los dedos, tanto como superficial y como profundo, vamos a utilizarlos también como los lumbricales y como los interóseos. Y para terminar sería el pulgar, la flexión y aducción, que serían estos los movimientos del pulgar, y los músculos que van a intervenir sería el flexor del pulgar, tanto como largo y como corto, y sería como aductor del pulgar. Gracias. Bueno, entonces igualmente seguimos con la extensión, abducción y rotación interna, que vamos a tener en cuenta que vamos a empezar con la escápula. Ahí sí ya sería el movimiento que sería el descenso posterior. Los músculos que van a ser intervenidos va a ser el romboides. El hombro, que sería la segunda articulación, que vamos a tener el movimiento en la extensión y abducción y rotación interna.
Pues igualmente nosotros vamos a tener los movimientos que sería el dorsal ancho, el deltoides tanto como posterior y medio, e igualmente que el tríceps redondo mayor y el subescapular, el codo. Igualmente que el codo vamos a extender, o sea, en posición mantenida, o sea, el codo va a estar extendido y lo vamos a mantener, que vamos a utilizar el tríceps y el anconio, el antebrazo, lo vamos a tener en pronación y vamos a utilizar el brachiorradial pronador tanto como redondo y tanto como cuadrado. La muñeca. En la muñeca nosotros vamos a tener en cuenta que sería la extensión hacia el lado cubital y vamos a tener en cuenta que los músculos van a ser el extensor cubital del carpo. El tamaño de los dedos vamos a tenerlos en extensión con la desviación al cúbito, e igualmente los músculos van a ser el extensor largo de los dedos tanto como lumbricales o interóseos. El pulgar, ya para terminar, sería la abducción palmar en extensión, ¿verdad? Y sería la abducción del pulgar tanto como corto, que sería también como la extensión del mismo. Y pues ya vamos sería el penúltimo video que sería, y vamos a hacer la extensión, aducción, rotación interna con extensión del codo. La articulación, vamos a tener el descenso posterior y vamos a utilizar el romboides. En el hombro nosotros vamos a utilizar la extensión y abducción con rotación interna, e igualmente que vamos a utilizar el dorsal ancho, el tríceps, el redondo mayor, el subescapular, el deltoides tanto como posterior y medio, ¿verdad? El codo, que sería que vamos a utilizar el movimiento de la extensión, y vamos a utilizar el anconio y el tríceps. El antebrazo, vamos a poner el antebrazo, vamos a llevarlo al movimiento de pronación y vamos a utilizar el brachiorradial tanto como pronador, que vendría siendo el cuadrado o el redondo. El tema de la muñeca también vendría siendo la tema de extensión hacia el lado cubital y igualmente que el extensor cubital del carpo. Los dedos, que sería el penúltimo, pues será en extensión, desviación cubital y extensor largo de los dedos tanto como lumbricales e interóseos. El último, que sería pulgar, vamos a hacer la abducción palmar y extensión, y vamos los músculos que intervienen sería el abductor del pulgar, que en este caso va a ser el corte, y también el extensor del pulgar. Y ya para terminar, vamos a tener en cuenta que sería la extensión, abducción y rotación interna con flexión del codo. Igualmente va a ser la escápula, el hombro, el codo, el antebrazo, la muñeca y dedos, y el tema del pulgar. En la escápula vamos a tener en cuenta que vamos a tener el movimiento en descenso posterior, y vamos a utilizar el romboides. En el hombro vamos a utilizar la extensión, abducción, rotación interna con el dorsal ancho, el deltoides tanto medio como posterior, tríceps redondo mayor y el subescapular. En el codo vamos a tener la inflexión, que sería el movimiento, y vamos a utilizar el bíceps y el braquial. Antebrazo, vamos a tener en pronación y vamos a utilizar el brachiorradial, el pronador tanto como cuadrado y redondo. La muñeca sería extensión hacia el lado cubital y extensor, y los músculos sería el extensor cubital del carpo. El tema de los dedos sería la extensión la desviación cubital, que sería el movimiento, y los músculos que intervienen en este movimiento sería el extensor largo de los dedos, lumbricales y tanto como interóseos. El pulgar, que vendría siendo, el movimiento sería abducción palmar y extensión, y los músculos que están interviniendo sería el abductor del pulgar, que vendría siendo el corte, y el extensor del pulgar.